Muy bien, aquí estamos. Hola Paloma, Hola, 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 qué por alegría. fin, por fin se nos da Sí, y qué bien que es este, verdad, además. esta idea de juntarnos a platicar. Espero que sea la primera de muchas. Sí, Bueno, este va a ser un tema en particular, pero en este encuentro de hoy se van a tocar varios temas. Entonces, creo que es importante aclarar, se me ocurre, que luego en los comentarios del video puedan las personas, si hay algo que les interesa más y les despierta de esto que vamos a conversar hoy, que nos lo digan para poder seguir ampliando estas oportunidades, ¿no? estupendo, me parece, estupendo. Yo diría que lo ideal de estos encuentros también es la comunicación con el público, que nos escuche, con las personas. O sea, esa interacción que se pueda luego reflejar efectivamente y podamos intervenir e intercambiar. Eso me parece también muy importante. Totalmente. Sí, 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 creo que es la idea, porque bueno, el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con la terapia evolución consciente y es importante porque dentro de lo que es lo terapéutico es un nuevo paradigma, ¿no? Es otra manera de llegar a lo que importa. Sí. Podría decirse que es una manera nueva, pero no es tan nueva en realidad, ¿no? Es como que dentro de lo que fue todo tu descubrimiento y toda tu investigación, hay algo que tenemos, que es desde siempre, que lo tenemos desde siempre, pero bueno, lo nuevo es darle la importancia que requiere. No, y ponerse a ello y formatearlo, porque lo que tiene este trabajo es que va muy al grano y tiene unas herramientas que son muy concluyentes. O sea, la importancia de este trabajo es que realmente te contesta no solo a las preguntas, sino que te invita a que te hagas tus preguntas y te da el espacio y el escenario para que tú vayas encontrando tus propias respuestas. Y eso, vale, está dentro de un contexto terapéutico porque parte de las preguntas que se va a hacer la gente es ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué se me Exactamente. repite lo que se me repite? O sea, al principio las primeras preguntas van a ser terapéuticas, o sea, para resolver y sanar. Pero es importante que la gente ya se haga esas preguntas, que no sea solamente tarea del terapeuta, ¿no? Sino que ya Totalmente. se despierte ese interés en la persona que active, bueno, pues una dinámica de autoconocimiento. Esa es la cuestión. Sí, a mí personalmente es importante aclarar que, bueno, yo soy terapeuta, ¿no? Desde hace no tanto tiempo, porque mi profesión, digamos que era otra, pero lo que a mí me pasó con respecto a la terapia evolución consciente, viniendo de una historia que tenía que ver más con la psicología o con el psicoanálisis, de parte de mi mamá, que es psicoanalista, a mí lo que me pasó con este nuevo paradigma, o con lo que tiene que ver con lo multidimensional, es que esto que tú dices, efectivamente yo encontré respuestas a preguntas que siempre fueron descartadas. Sí. Creo que esto es importante, ¿no? Porque me está tocando ahora ver pacientes, sobre todo jóvenes, que logran como verbalizar esto de, es que lo que yo me pregunto a nadie le importa, ¿no? Soy un poco descartado por esto que yo me pregunto, y aunque parece que el problema de ese chico a lo mejor es otro, ahí hay un gran problema, ¿no? Problema entre comillas, porque como sabemos es una apertura a lo nuevo, pero que tiene que ver con algo tan importante como quién soy yo, qué hago acá, qué es esto. Y el ser diferente que yo soy, ¿entiendes? Porque esto que acabas de decir, de las preguntas que yo me hago no le interesan a nadie, no es que no le interesen, es que son diferentes.
Entonces, el que tú te las puedas plantear, las lleves a término, te las respondas y las compartas, genera también cambios en el ambiente. Porque, Totalmente. claro, llega un momento en que dicen, pero este chico o esta chica eh, me está moviendo fichas a mí, o sea, me está movilizando cosas con su planteamiento. O sea, el atreverse a ser uno mismo en su diferenciación, que como ya sabemos, ser diferente no es ser más ni menos que nadie, es ser auténtico. Y es en este trabajo lo que vamos enfocando es a que salga la verdad de la persona, la verdad que lleva dentro y se atreva con ella y la desarrolle y la amplifique. Y si tú empiezas a estar en tu verdad, te empiezas a sanar, ¿entiendes? Porque la enfermedad, entre muchas otras cosas, es un autoengaño y un engaño colectivo de tres pares de narices, ¿entiendes? Sí, y el descartar esto que importa, yo digo descartar porque no es que el terapeuta lo descarte porque no le importa, es que se lo lleva a lugares de fantasía o de ¿qué hay detrás de todo esto? No, detrás de todo esto es eso, o sea, Es es eso. encontrar esa respuesta, no hay más excusas, ¿no? Sí. Siento que es poner excusas todo el tiempo para ver cómo hago para que se responda otra cosa, no eso. ¿No? Y que se responda lo que está consignado y lo que está ya parametrado, ¿entiendes? O sea, es que atreverse con, o sea, este paradigma lo que tiene, el planteamiento que has dicho, ¿no? Del ser multidimensional que yo soy. O sea, es que eso hay también que atreverse con ello. Y eso, pues hay, bueno, existe, porque o ya es la fantasía, o es el delirio, o es la enfermedad mental. Y dices, no, perdona. No, perdona, que yo no estoy loca ni estoy tal y tengo además una sensibilidad que me está acercando un montón de información y yo lo que quiero es poder hablar ese lenguaje con naturalidad y con sapiencia, ¿entiendes? Y sacarle todo el provecho que le tengo que sacar, porque aparte si me hago esas preguntas y si tengo esa sensibilidad, que acá creo que hay algo que es importante, que es esta variable de la alegría, ¿no? Para mí siempre eso es como clave, 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 porque pasa esto con la terapia, ¿no? Que uy, tengo que ir a terapia, ¿no? Como qué problema, qué mal que estoy, tengo que ir a terapia, cuando en realidad, No es así. ¿para qué es la terapia? ¿No? O sea, la terapia es un espacio para justamente, bueno, así como lo veo yo, ¿no? Pero para aprender a incorporar esa alegría de saber quién soy. Porque independientemente, que esto es algo que tú siempre dices, que me parece súper importante, independientemente de lo que a mí me sucede en mi vida, lo que importa soy yo. O sea, yo no soy Lo ese que me está pasando, acontecimiento. lo que me está pasando. ¿No? Y el cómo se vive lo que te pasa a partir del autoconocimiento ya es otra historia, porque ya no hay drama, ¿entiendes? Ni drama ni miedo, o sea, empieza a haber una confianza en ti y una valoración y un conocimiento. Es que este trabajo que hacemos, este tipo de terapia, es, tiene que ver mucho con el autoconocimiento. O sea, el autoconocimiento es un principio de todo este trabajo, es curativo. O sea, yo me curo realmente cuando me conozco, cuando sé las razones y lo que me llevó a tal y por qué cuál, y todo eso lo desdramatizo, lo saco del contexto terrible donde estaba o taponado y empiezo a fluir con, bueno, pues haciéndome preguntas y encontrando las respuestas. Y esto que dices del autoconocimiento es súper importante porque cuando se plantea, a lo mejor en la primera consulta o en la segunda, ¿no? Como desde dónde se va a trabajar, que tiene que ver con el autoconocimiento, es una palabra también como conciencia, ¿no? Son palabras como que ya perdieron la importancia, siento yo, que tienen, ¿no? Como que el significado se fue como diluyendo y resulta que ahora autoconocimiento tiene que ver con cualquier cosa que no
que no tiene que no es realmente autoconocerse. Por eso acá yo siento que hay un factor súper importante en este modelo terapéutico, digamos, que es el cuerpo. Sí, totalmente. Porque cómo yo me conozco, esto de la mente, ¿no? Y de lo que yo me digo, ¿cómo me escucho? Si me estoy escuchando con la mente, me estoy quedando con lo que escucho en mi mente o me agarro más de lo que siente mi cuerpo que escucha mi mente. O sea, Sí, el factor cuerpo es lo que termina haciendo como el resumen, siento yo, como la síntesis de lo que a mí me pasa. sí. ¿Cómo se vive en el cuerpo? ¿Cómo se vive en el cuerpo? Sí. Es que fíjate este trabajo que tiene un componente muy sutil, muy sensible, muy delicado, muy multidimensional, pero te baja al cuerpo de una manera consistente y, y con arraigo. O sea, es como realmente empezar a entender el lenguaje de tu cuerpo. Fíjate que vivimos en un mundo, o sea, la conciencia evoluciona aquí en el planeta gracias a la voz, ¿sí? Gracias al sonido, o Ujú. sea, a nombrar las cosas, a ponerle nombre a todo, ¿sí? O sea, es todo es un tipo de inteligencia muy rica que nos llevamos puesto de aquí. Y curiosamente, no ha habido ninguna educación en absoluto para escuchar el cuerpo. Que sí ha habido trabajo con el cuerpo, el movimiento, la sanación, la curación, los masajes, toda esa parte curativa en ese sentido de lo que es el instrumento, sí, pero el instrumento saludable y Claro. comunicador de información y de datos, para eso no ha habido ninguna propuesta. Y estamos en eso. Entonces, todo esto que acabas de decir es crucial. Porque al final Sí, los cambios ya los reconozco que se han hecho porque se han instalado en el cuerpo. y es cuando yo siempre digo que, que no tiene vuelta atrás lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Pero porque hay algo una frase que a mí una vez me vino que me parece que, no sé, la tengo como tatuada siempre, que es que sobre el sistema de creencias, ¿no? Como de en qué creo yo, mi ideología cuál es, y una vez me vino esto de que la experiencia, la experimentación, ¿no? El poder yo comprobar las cosas es el nuevo sistema de creencias. O sea, ¿en qué creo? Y creo en lo que siento y sé que siento. Y creo en mí, ¿Sí? claro, porque es de qué forma creemos en cuando dices tienes que creer en ti, tienes que creer en ti. ¿Cómo se traduce eso? Porque creer en ti también puede estar en la mente y puede ser un barullo de ideologías y de historias y de, ¿no? Y de ritos y de y dices, espera un poco, para creer en ti tienes que vivirlo en el cuerpo te lo tiene que devolver. Es Y importantísimo. esa es la clave del autoconocimiento en realidad, saber qué es mío, qué es aprendido y qué viene de por ahí. ¿No? Que está ahí queriendo meterse en mí que no corresponde, que no tiene que ver con mi cuerpo. O sea, es esto de que nos enseñaron muchísimo esto del sacrificio, ¿no? Y de que sufrir tiene que ver con querer estar mejor. Y aprender, que han dicho que con el sufrimiento se aprende y eso sí que es una falsedad total. La enfermedad se aprende. O sea, venimos de eso. Sí. Y me parece que es totalmente lo contrario. O sea, a mí lo que yo he comprobado, digamos, conmigo, pero que también veo en consulta, es que cuando la persona empieza a entender que lo que el cuerpo habilita, como, sí, sí, te dejo entrar, ¿no? Como esta experiencia es tuya, el cuerpo, te das cuenta porque el cuerpo se siente bien, tiene más energía, se brilla, se expande, eso es tuyo.
Es lo de la alegría que decías al comienzo. Lo que representa alegría, disfrute, amor, paz, serenidad, es tuyo. Lo que te hace sufrir, no. Y no es esta idea fácil de decir, entonces como me duele lo dejo, porque eso es otra historia. Aprender a sentir el dolor es otra cosa, no es sufrir. Aprender a sentir el dolor también tiene que causarme en un punto alegría, porque yo estoy dándome cuenta de que Sí. esto no es para mí. Si me hace sentir dolor, lo resuelvo y lo saco de mí. Es que la enfermedad ha terminado siendo la somatización de lo que no he visto o no he querido ver, ¿sí? Porque en el no ver las cosas hay también un punto ahí de hasta dónde tú quieres ver y hasta dónde te haces la tonta, ¿sí? Mm. Entonces, claro, el cuerpo, que es el instrumento que estamos usando en esta vida, y por eso es tan importante, y por eso es descartable, y venimos muchas veces y tenemos muchos cuerpos para darnos la oportunidad de entender, de comprender y de saber, ¿no? Entonces, claro, el cuerpo se va haciendo con todo el material residual que yo no proceso, al que no le doy salida, al que no le doy solución, al que no le doy sanación. Entonces, claro, te terminas enfermando, pero no para aprender nada, sino al todo lo contrario, para resolver, caramba, entender y resolver qué es lo que has estado sacando de tu vida y no admitiendo en tu procedimiento de autoconocimiento, ¿no? Sí, y esto del cuerpo descartable también es importante, porque a veces te encuentras con personas en terapia que toda esta parte multidimensional, ¿no? Como del cuerpo energético, el campo energético, el cuerpo como un instrumento que vamos a descartar, pero que definitivamente la muerte no existe y que vamos a seguir. Y la importancia también de resolver ahora y hoy para lo que viene después. Hay personas que esas preguntas, por ejemplo, no se las hacen, ¿no? Y, y se puede trabajar igual. Esto me parece también importante, porque lo multidimensional no tiene que ver, y otra vez, con una creencia, tiene que ver con la sensibilidad. Y con Entonces, un cuando hablamos de... descubrimiento, y con un descubrimiento, porque claro, las creencias no te dejan descubrir nada. No, Te lo dan todo ya atadito y esto es así y además no te salgas de ahí. El tema multidimensional que tenemos entre manos es un descubrimiento a lo grande, hasta donde la persona quiere descubrir, porque oye, pero indudablemente cuando en el transcurso terapéutico se va progresando y sin querer convencer a nadie de nada y tal, pero se va abriendo el juego, la persona llega a un momento que dice, uy, yo quiero más de esto, quiero saber más. Y quiero saber más de mí, porque no es saber más de la historia, es saber de mí. Entonces, ¿qué pasa conmigo después de la muerte? Entonces, ¿cómo es el proceso de nacer? De caer en esta familia y no en otra, en este país y no en otro, ¿no? O sea, todo ese, ese conocimiento, cuando lo mm, empiezas a acercar a tu vida, es que te cambia la vida. sí, y aparte porque lo estás comprobando por vos mismo, ¿no? Claro, pero Porque por eso. lo más importante es que te des cuenta de las cosas, no que te las digan. No, O no, sea, de no. nada sirve que a mí me digan por qué nací en la familia que nací. No sirve. No, pero es llegar a esa conclusión. En nuestro trabajo lo que vamos a hacer es que la persona al final caiga en la cuenta de que esa familia era, bueno, pues el espacio, el escenario idóneo para poder Total. salir a la luz, ¿no? Es esto. Entonces, claro, en el transcurso tú vas descubriendo todo eso y te va cerrando, porque te cierra internamente. Una cosa importante del cuerpo es cómo te ratifica lo que es verdad y lo que no, que es esto de que las cosas te tienen que cerrar dentro, no es que es bonito y te lo crees y tal, sino, upa, ¿sabes?
Cuando estás ahí en el intercambio y hay algo que la persona dice, uy, me acabo de dar cuenta que, ¿no? Entonces el cuerpo también para eso sirve muchísimo, porque te va a decir lo que es para ti y lo que no es, de momento o nunca. Sí, el cuerpo te termina allanando el camino. O sea, el poder traer al cuerpo esa información que me corresponde, porque aparte es entender de que en esta idea de que seguimos evolucionando y que la cosa sigue, también es entender de que hubo un pasado, ¿no? No solamente de traumas y de densidad, hubo un pasado Y de karmas. Y de de karma. Ay, por Dios. Pero hubo un pasado de muchísimo aprendizaje, de muchísimo darse cuenta de cosas, de muchísimos talentos, que, que es importantísimo recordar. Y me gusta a mí la palabra recordar, porque no solo es recordar cuando era pequeño o esto me gustaba y ahora no lo hago más, por ejemplo, ¿no? Que ahí hay un talento, sino de cosas que yo descubro o puedo descubrirme que jamás hice y las hago a la perfección. O es esto también que tiene que ver con lo que yo sueño, que a mí eso me parece importante, ¿no? Cuando una persona tenga la edad que tenga, sea un niñito o sea una persona de 70 80 años, tiene un sueño, un deseo, un anhelo, yo quiero hacer esto, es importante saber de que ahí hay un cúmulo de talentos que a mí me podría permitir llegar ahí. Si no, no lo sueño. Ni se te ocurre, vaya. Ni se te ocurre. A mí no se me ocurriría, siempre pongo el mismo ejemplo, en ningún momento construir un edificio, porque no tengo esos talentos, no tengo ese nivel de organización, tengo esos talentos, entonces no se me ocurre. Pero sí, por ahí uno sueña con determinadas cosas y si y la afino en eso, a ver qué yo necesito para llegar ahí. Lo tengo. Y acá entra un factor que a mí me parece que es lo primero para este tipo de terapia y cualquiera. Lo que pasa es que acá es donde se pone en evidencia desde el día uno, que es la valentía. Sí, sí. Porque, a ver, ya sabemos que con el espectro de miedos está el miedo a sufrir, el miedo que mis hijos sufran, el miedo a la muerte. Hay un miedo a vivir tan grande, un miedo Y a al ser, disfrute y a tan ser grande. feliz, y a ser feliz. Y uno yo diría que el último miedo a superar, una vez que te has trabajado todos los gordos y todos los terribles, es el miedo a tu grandeza, el Ujú. miedo a salir a la luz con todo lo que eres y con todo lo que vales, porque ya lo has descubierto y ahora hay que expresarlo. El miedo a ser feliz y a ser tú, a lo grande. Y entendamos por lo grande todo eso que te hace feliz, que estamos diciendo, que no es vanidad, ni ego, ni historias de esas. Es que si yo soy buena en esto, ¡fua! ¿No? Y si esto se me da bien, ¡fua! Y, ¿sabes? Ir a por los sueños, ir a por... O sea, ese miedo es el que está ahí al final de todos los demás, ¿no? Totalmente. ¿Y qué pasa si, no? A mí esa pregunta me parece, bueno, ¿y qué pasa si lo lográs? ¿Y qué pasa si finalmente te ¿Y vas de cómo acá te o te ves? quedás acá? ¿Cómo te ves ahí? ¿Cómo te ves ejerciendo eso que tanto anhelas, ¿no? Es impresionante. Y, y hay una herramienta que bueno, que es la que te termina llevando toda esta información al cuerpo, que usamos mucho en esta terapia, que son los trabajos energéticos. Que también, ¿no? Cuando hablamos de energía, bueno, por lo menos acá en México, a mí me pasa mucho, hay una idea de magia que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Como, entonces me van a curar, entonces me van a transformar. A ver, esto parece, porque existe un discurso Sí, ¿no? de que yo te curo con este cosito, te aprieto acá y ya está, y te desprogramo no sé qué cosa. Y es importante
creo que dejar claro que los trabajos energéticos son herramientas para que la persona pueda aprender, porque es como, yo siempre digo que es como ir al gimnasio, ¿no? De repente es como si hubiésemos estado entrenando solamente con un brazo, ahora vamos a entrenar con otro. Y no conocemos cómo es, pero es trabajar con la sensibilidad que tenemos, con esa sabiduría interna, a través de lo que tú llamas, que a mí me parece fascinante, el tiempo vertical, ¿no? Como esto de qué es la inteligencia energética y qué es el tiempo vertical. A mí me parece fundamental porque eso sucede en los trabajos energéticos. Entramos en un estado de máxima conciencia, de un silencio, que también qué difícil es estar en el silencio, ¿no? Porque ahí es donde pasan estas cosas. Nos damos la oportunidad de conectar en ese silencio con nuestra verdad, pero eso que hacemos en consulta, en esa hora, o ese ratito, porque el trabajo energético puede durar 2, 3 minutos, el paciente aprende a llevarlo a su vida cotidiana, ¿no? Y de empezar a darte cuenta cuando yo estoy en mi tiempo vertical, en mí, pensando de verdad como yo pienso, con mis valores, con mis sentimientos, al contrario de cuando estoy totalmente fuera de mí, pensando desde el pasado, desde el miedo, desde una creencia, desde... En esa mente galopante. Es que aquí también en este trabajo y con esto del trabajo energético que estás diciendo, se pone en evidencia todo lo que es ese mundo mental al que por un lado se le ha dado también mucha importancia, porque la mente y la mente y la mente en realidad cuando empiezas a estar ahí en ese tiempo vertical y en ese eje con tu cuerpo y con tu saber, te das cuenta que la mente la tienes que encajar, porque si no te ha sacado de ti, te ha sacado del cuerpo, nos ha sacado de la vida. Y en la mente, en realidad, hay mucho engaño, hay lo que tú quieras ponerle, pero no hay verdad. O sea, para que la verdad sea verdad, te tienes que ajustar al cuerpo. O sea, te tienes que encajar en el cuerpo. Sí, Sí, cuando te das cuenta de algo, o sea, porque es como me doy cuenta que me encajé, ¿no? Que estoy pensando, vuelvo a la misma palabra que para mí es fundamental, y la alegría. sí. Que la alegría no es una excitación y una felicidad y una... No, es un estado interno de muchísima verdad. Plenitud. Es de plenitud. Sí, no tiene que ver con reírte a carcajadas ni nada de esto, ¿no? Es como un contento interior que se nota en todo tu organismo y en todo tu ser. Realmente. Y esto de me doy cuenta, me cae la ficha, me cae el 20, me cierra, ¿no? Que no hace falta que sea un súper hallazgo. Cualquier cosa que yo pueda sentir en el cuerpo, bueno, ahí estoy en el cuerpo, porque lo estoy sintiendo en el cuerpo. Y ese estado es de verdad. Es como el ejemplo ese que tú siempre pones, ¿no? De tengo hambre, quiero ir al baño, tengo sed. Tengo frío, tengo calor. Es que el cuerpo te dice la verdad sin vueltas. Te dice la verdad sin vueltas. Pero también es más fácil hoy, por esta idea del sufrimiento, ¿no? Y de lo adictivo que puede ser, y que es, en realidad, más fácil a veces quedarnos como en lo viejo. O sea, Sí, pero parece más fácil. es la falta de compromiso. La Es que valentía. Es que es esto, es la falta de compromiso, es el querer o no querer las cosas, no es una cuestión ya de tener la oportunidad de. En casos extremos puede ser que la oportunidad, pero hay gente con todas las oportunidades y que no hacen nada, ¿entiendes? Y gente sin ninguna oportunidad y pilla es al vuelo y ahí ya arranca, ¿entiendes? O sea que no, hay que evolucionar, hay que quererlo.
hay que quererlo mucho. Y de ahí sacamos la valentía, el coraje, la fuerza, el dinero, la plata, o sea, das prioridad a eso. Y aquello a lo que le damos prioridad, eso camina en la vida, ¿sí? Si no, bueno, pues ahí se queda. Y aparte, el, el, el autoconocimiento también, que esto me parece importante, porque no todo el tiempo es quitarme sufrimiento de encima. O sea, sí es una parte importante, pero también está algo fundamental que tiene que ver con materializar todo aquello que yo quiera materializar en la vida. Sí, sacándome todo las Sí, capas de haciendo hueco. sufrimiento. Hay que hacer hueco, pero es para algo, no es solamente para quitarme el sufrimiento. Es ba- Hay que balancearlo luego con la alegría Con lo de mejor. vivir, con los talentos, con lo mejor, con lo Sí, mejor. es tal cual, es un trabajo como en sintonía, pero el que la persona pueda también conocer cómo es que logra lo que logra, ¿no? Que me Eso acuerdo que, es lo distintivo de esta terapia, que te lleva a esa valoración de las cosas. No es solamente tratar una depresión o un estado de ansiedad o cualquier patología que la persona pueda estar trayendo a consulta. Es que es un conocimiento de ti que te termina curando, es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Es importantísimo. sí, el conocer absolutamente todo, porque también, ¿qué me pasa a mí con la materialización? Con materialización no solamente como que la gente lo lleva mucho a por ahí a los proyectos o al trabajo, a lo económico, pero en general, ¿no? ¿Qué es materia? ¿Qué es crear algo? ¿Cómo llego yo a crear algo? Una idea. Sí, puede ser un proyecto. Hijos, o sea, me da igual. Crear, lo creativo, ¿no? Y conocer cuál es la manera que tiene cada uno para llegar a ese estado de, de plenitud, Sí. porque lo haces ahí, lo haces en el disfrute, pero cuando vos le decís a un paciente, necesito que te des cuenta cuáles son tus momentos de disfrute, aparece una pelea interna muy grande, Un ¿no? Porque, vacío, muchas veces parece que se caen a un pozo y dices, ¿cómo? ¿Qué me estás preguntando? Sí. claro. A ver, yo siempre pongo ejemplos porque se me los escupo de la boca, ¿no? Porque soy así, pero yo me acuerdo perfecto una vez que yo te decía, antes de convertirme en terapeuta, yo te decía, es que no tengo una pasión, no encuentro una pasión. Y me acuerdo perfecto que me dijiste, lo que te guste, una cosa que te guste. Y yo pensaba cositas como, bueno, sí, estar en mi casa, ¿no? Ver que mi casa se ilumina o acomodar los muebles o pavaditas, cositas, pero cómo eso a mí me fue llevando Algo a algo mayor. tan simple, Mm. que es como entender cuál era mi estado interno de disfrute, cómo yo disfrutaba, porque también aprendemos cómo tenemos que disfrutar, porque nos enseñan desde las redes sociales, la escuela, nuestra historia de, no, el disfrute es así y necesitas dinero o necesitas, y en realidad es tan simple, es Sí, el cuerpo. sí, totalmente. Pero tenemos todo el tiempo, por eso también cuando hablamos de autoconocimiento, qué importante es ir despejando, ir cuestionándose qué cosas de todo lo que yo aprendí me lo quedo y Sí. qué definitivamente descarto. Ir haciendo ese balance es importantísimo. Oye, una cosa, habla un poco de ese curso que quieres, que estás montando para Bueno, terapeutas, a ver, porque estamos aquí dándole a la terapia y mira por dónde tienes ahí un plan que no veas. bueno, esta idea es un curso que se llama Expandiendo la conciencia del terapeuta, que es para terapeutas, pero también eh, me gusta pensar que
que es para personas que disfrutan entender al otro, poner ese granito de arena en cambiar contextos, pueden ser maestros que están con chicos o con adolescentes y quieren aprender a escuchar. No es un curso para ser terapeuta, sino es un curso para poder, esto que un poco pasa en terapia, ¿no? Como aprender a darme cuenta cómo soy yo en esos lugares, ¿no? Y desde mi intuición, cómo puedo actuar y cuáles son mis talentos, que no es lo mismo los talentos que yo uso como terapeuta que los que usa cualquier otro terapeuta. O sea, cada quien usa distintos talentos y no tenemos que ser todos iguales. Pero eso que a mí me hace, cuando estoy en este lugar, en esta autoridad, porque es un momento de autoridad, ¿qué es lo que a mí me hace lograr una transformación en un punto de vista, ¿no? Y finalmente lograr el bienestar y que la otra persona pueda darse cuenta, volvemos a lo mismo, de qué es lo que le hace sentir bien y no. Pero tiene que ver con eso, con un curso en donde se va a compartir diferentes temas que tienen que ver con lo que sucede en terapia o lo que sucede en un encuentro terapéutico, puede ser un consultorio o no. ¿Y qué me pasa a mí en ese lugar? ¿No? ¿Cómo puede haber casos concretos? Puede, o sea, vamos a hablar de determinados temas, pero si alguna persona dice, oigan, yo tengo un caso que me está pasando, que no sé cómo manejarlo, o me genera algo internamente, bueno, ¿cómo separo? ¿Cómo... O Es me muy está práctico. movilizando mucho, porque a veces también el terapeuta, en función del trabajo interior que tenga o no tenga, se puede encontrar con cosas que le sobrepasan. Entonces, Bueno, es que hay algo, esto viene a cuento, en realidad, o sea, el origen de esta idea tiene que ver con el máster para terapeutas que tú impartes hace mucho tiempo, pero que a mí me toca el año pasado, bueno, no, este año, no, el año pasado, estamos ya en el 2025, dar una tutoría, dar unas tutorías en este máster. Y un poco lo que hacíamos era esto, ¿no? De, bueno, hablábamos sobre algún tema, pero surgían cuestiones que tenían que ver, que es lo que para mí es importantísimo, que aprovecho también a ponerlo acá, el terapeuta sano. O sea, lo que vamos a trabajar en este curso, que es lo que trabajamos un poco en la tutoría, es, ok, esto a mí me está costando, o por qué a mí me llegan casos, ta, 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 ta. ¿qué tiene que ¿Cómo? ver conmigo todo eso, no? Porque no es que como en lugar del terapeuta y está ahí como en un pedestal y todo lo que viene ahí es lo que... Y no, o sea, los terapeutas también convocan a su gente. Entonces, qué puedes incorporar y aprender? Es que el ser terapeuta es también un aprendizaje continuo. Es un aprendizaje continuo, no es una cosa de ya lo sé y ahora voy a ayudar a los que no saben. No, 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 perdona. Estamos ahí. Lo que pasa que estás desde el lugar consciente de esta propuesta, ¿no? Y yo creo que ahí en ese taller, en ese curso tuyo, se va a poder ver esto, ¿no? O sea, ¿dónde tengo yo que atornillar todavía? ¿O qué es lo que yo no había visto? ¿O qué aspecto de una patología está mostrándome este paciente, ¿no? Y cómo se aprende de eso también, ¿no? O sea, uno de los principios de la autoterapia, ya lo sabes, es este, ¿no? Que lo primero lo primero que necesita el terapeuta es conocimiento interior. Después está su formación. Y luego está lo que sigues aprendiendo en consulta. Bueno, que un poco con toda la honestidad y verdad del mundo, a mí me surge también este curso por cositas que he visto personales con diferentes terapeutas y que he dicho, ¿por qué esta persona es terapeuta, por ejemplo? Claro, claro, es que es esto. Eh, ¿Qué es lo que realmente quiere lograr? ¿Qué es lo que realmente la mueve a estar en este lugar tan importante? Porque no es porque porque el terapeuta sea importante, es porque hay una responsabilidad
inmensa en este rol y me parece que hay que cargarla, si no es que la persona lo tiene que entender, hay que hacerla entender de alguna manera, perdón que lo diga así, pero es así, que es muy importante la humildad. Es muy importante la humildad, porque ser terapeuta no te pone esto que dices, ¿no? En un lugar, al contrario, o sea, si ahí Sí. no eres vulnerable, no sé. O La sea, humildad va naciendo de la conciencia que tienes de ti mismo. mm, Es que es esto, si el terapeuta no tiene trabajo interior y prácticamente no es lo habitual, ¿de acuerdo? Otra cosa es que luego con la consulta el terapeuta vaya aprendiendo de sí mismo, pero no por el principio número uno, sino como uno obligado, ¿no? Porque no me queda más remedio. Pero es que no puedes, o sea, ponerte ahí. eh, si no has hecho un grandísimo trabajo contigo, es que además es la forma de llegar al otro. Yo es como considero que llegamos al otro y se moviliza lo que se moviliza en el otro, porque nace de un lugar que es auténtico de ti. Tengas más experiencia o menos en eso, pues tampoco lo sabemos todo, ¿no? Pero caramba, salir ahí desde esa verdad, ¿no? Y abrir ese espacio, uf, me parece precioso. sí, y otra cosa que también eh, me han como preguntado cuando publiqué este curso que tenía que ver con el miedo, ¿no? Como, ¿se va a trabajar el miedo del terapeuta? Sí, Muy importante. muy importante. Porque hay casos que yo no voy a agarrar, ¿no? Sí, Y como ahí entra en juego la confianza. sí. Y esta pregunta, a ver, ¿por qué eres Y la terapeuta? verdad contigo, la verdad contigo. Sí, entender nuestros límites me parece importante. Cuando comprendo un límite, comprendo que ahí hay algo que a lo mejor yo Mm, tengo que profundizar para entender por qué yo llego hasta acá. Que está bien, está bien. Hay personas que no quieren trabajar con niños, hay personas que no pueden con adolescentes, que no, y está bien. Pero creo que sí, tenerlo claro sí, y que no pase a ser una excusa para no confiar mm, en mi talento como terapeuta, en mi conjunto de talentos como terapeuta, porque no es uno. qué Pero importante. insisto, esta parte de por qué, ¿no? ¿Por qué uno se centra en este lugar en su vida y no en otro? Porque ahí hay mucho de la historia personal de cada uno, del pasado, de lo que a mí me duele en la vida o no me duele en la vida, pero también hay una parte de la conciencia, ¿no? De lo que es el proyecto de vida, de qué, hay algo que yo quiero transformar que tiene que ver con qué. No Es sé, que me parece, fíjate, se me ocurre que durante estos encuentros que vas a promover, eh, se van a crear muchas respuestas también. O sea, no es un trabajo que ya está hecho de inicio, aunque tiene su trabajo, por supuesto, pero lo que me está pareciendo y me gusta de esta propuesta es el componente auténtico y creativo que se puede dar en cada encuentro. ¿Sí? Que más allá de que hoy vamos a trabajar esto, lo que va a bueno, ir ¿qué es lo que pasa? desempolvándose puede ser muy rico. ¿Qué es lo que pasa? Es que va a ser como, a mí no me gusta esta cosa de la terapia grupal, no me preguntes bien por qué, pero siento que no termina llegando como a lo profundo cuando hablamos de ciertas cuestiones, ¿no? Pero en este caso va a ser un poco así, porque en una terapia, por más de que uno como terapeuta tenga como claro, ok, esta persona la tengo que llevar para acá para que pueda lograr ver esto, para que... La terapia es un espacio de pura creatividad. ¿Sí? O sea, lo que surja ahí, uno sabe cómo, o tiene que poder leer qué tan importante es. Es que precisamente esa confianza en ti
y en tus valores y en bueno, en saber hasta dónde puedes llegar, que eso es confianza en ti también, o sea, no es que confianza es que me lo sé todo, sino hasta dónde llego. Ese mismo estado es el que te permite abrir ese juego, porque si no, entra en juego el control. Y todo Entiendo. parametrado dentro de unos tales y no nos salimos de ahí. O sea, el poder efectivamente abrir el juego y fluir, pero no con cualquier cosa, ¿no? Sino con esa consistencia y con esa verdad, es lo que también hace diferente, ¿no? Este trabajo. Y Bueno, y ahí entra otra cosa que sucede en terapia, en todas. Lo que pasa es que acá le damos mucha importancia y lo podemos ver, por ahí en otros métodos terapéuticos eso no se tiene tan en cuenta, que es el campo. sí, El campo que se instala cuando estás en consulta con un paciente, que no es el mismo con uno que con otro. Pero a ver, en la vida cotidiana sucede, no me siento igual con determinadas personas, ni siento la confianza. ni pasa lo mismo, ni La pasa lo idea mismo. es que en este grupo, que no sé cuántos seremos, pero la idea es que todos podamos tener esa sensibilidad de decir, ¿qué características tiene este campo? ¿Por qué es importante también darnos cuenta? Porque cada quien, esto del control, ¿no? Cada quien va a tener un rol. Y esto de poder preguntarse, ¿por qué yo no participo o sí participo? ¿Por qué me cuesta más? Porque va a ser un espacio muy íntimo al final del día. Sí. Entonces, el poder darnos cuenta de qué características va a tener este campo energético y hacia dónde vamos a ir. Eso es la confianza y es esto de también de la energía de amar y de la materialización, que bueno, es un tema que ya podríamos tocar, pero la confianza en la vida, Sí. en que lo que sucede va a convenir en el buen sentido, ¿no? Si estamos hablando del trauma, de la conciencia, y de repente aparece algún otro tipo de cuestión, ahí nos vamos a ir todos dando cuenta del por qué. O sea, me parece como que Qué puede ser rico. algo de muchísimo provecho. La verdad que me parece muy rico. ¿Y cuándo piensas empezar con ello? En marzo, estoy esperando ver bien la fecha, pero bueno, o sea, ya se abrió un poco la convocatoria, quiero ir viendo también quiénes van entrando para saber si lo abro un poco más, a lo mejor educadores, que está bien, no son terapeutas, pero puede que Pero les interese mucho, entonces voy viendo la convocatoria y ahí voy viendo si lo abro para un lado o para el otro, qué bueno. pero ahí va, ahí va. Poli, pues me encanta, me encanta. Gracias por haberme invitado a estar aquí en Eso este. también, vas a estar en algunas ocasiones, ¿sí? Los Sí, domingos, seguro. Va así a que encantar participar y escuchar y bueno, y aportar lo que corresponda, ¿no? En cada momento. Pues muy muchas bien. gracias, Vero. A ¡Ah! ti, muchas gracias, por fin. Bueno, acá seguimos y bueno, Seguimos si hay algún adelante con todo. todo. Y si hay alguien que vio este video y, y se le ocurre que podemos platicar sobre algún tema, la idea es que esto sea muy dinámico y que podamos aclarar muchas cuestiones, porque es algo bastante nuevo, pero bueno, es el primero de muchos. Pues lo vamos a ir divulgando y con una apertura total. Con todo, Gracias, con todo. Gracias gracias. a ti, te quiero. Bye.